Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan. Avanza el mes de enero, ya pasa la primera mitad del mes de enero, consumado lo de Venezuela, el día 10, a pocos días de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, muchas expectativas. Los peajes ya aumentaron de precio, se equipararon, los apagones sectoriales, en unas explicaciones de Celso Marrancine en un periplo mediático. Consejo Nacional de la Magistratura proyecta que el próximo Procurador General de la República será escogido bordeando cerca del 27 de febrero del próximo año, del próximo mes de este año. El tema de las drogas, con el caso de Pantera 7, va como tomando un perfil, pero siguen los cuestionamientos. Se fue Milagros Germán, con llanto y todo. Y esto alienta más puestos ya disponibles, lo que sigue dando a pensar de que va a haber nuevos funcionarios en el gobierno de Luis Abinader a partir de, en cualquier momento, o a partir del mes próximo, y posiblemente el famoso relanzamiento del gobierno. Edmundo González se encuentra en Guatemala. Se fue. Y Maduro en Caracas. Donald Trump el lunes 20 se instala de nuevo en la Casa Blanca. Mi columna de esta semana, Atragantado. La comparto con ustedes después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Consejo Nacional de la Magistratura tuvo reunión en el Palacio Nacional bajo la dirección del presidente Luis Abinader. La segunda reunión que se hace en el curso de los últimos días. Y ya se aprobó en el Consejo el nuevo reglamento que debe regir la modificación de la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, porque la ley fue modificada para ajustarla a lo que estableció la Constitución que se votó hacia finales del año pasado, del 2024, hace unos meses, en el que se consigna el mecanismo para la elección del procurador, la composición de del propio Consejo Nacional de la Magistratura, donde se excluyó del mismo al Procurador General de la República, de ahora en adelante, y se añadió en su lugar al presidente del Tribunal Constitucional. Entonces la ley había que adecuarla y había que también establecer el mecanismo para la elección, la decisión, el nombramiento del nuevo Procurador General de la República de aquí en adelante. Entonces, en esa reunión del Consejo de la Magistratura se estableció el cronograma. Y entre las cosas del cronograma de trabajo establece que el reglamento aprobado y que tiene que entrar en vigencia para que la ley, las modificaciones entren en vigencia, el reglamento aprobado será puesto en discusión en vistas públicas durante 30 días, dice la decisión
de esa reunión del Consejo. 30 días. O sea que a mediados del mes de febrero vence ese plazo de los 30 días de vistas públicas y entonces ya la vista pública será entonces definitivamente conocido para ser aprobado y puesto en vigencia. Si eso ocurre a mediados del mes de febrero, es de suponer entonces que el nuevo Procurador General de la República será nombrado, será escogido de una terna que presentará el presidente de la República al Consejo. Antes decía un nombre, pero ahora se decidió que va a ser una terna que va a someter para que de esa terna Rudy González, Twingo, Rodolfo Rodríguez, los comisionados del Consejo escojan uno de esos nombres, voten por él y elijan al procurador por 2 años para ser revisado su actuación en los próximos 2 años. Pudiera ser también que el Consejo diga ninguno de esos 3 califican o no nos gusta o no votamos por ellos y haya que someter otra terna. Todo es posible. Eso es difícil que ocurra, pero todo es posible. ¿A qué me refiero con esto? La elección del Procurador General de la República ha sido uno de los ejes centrales de quién sustituirá a Miriam Germán, quien fue la procuradora o ha sido la procuradora en los primeros 4 años de gestión de Luis Abinader. Ella renunció a partir del día 16 de agosto, cuando vencieron los 4 años, como ella había dicho que lo iba a hacer. Sin embargo, el presidente le pidió permanecer en la posición un poco más hasta que se designe a su sucesor, usando este nuevo mecanismo que es a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Muchas apuestas de nombres. Jenny Berenice Reynoso encabeza la lista de apuestas. Hay otros nombres, pero todo apunta ahí. Sin embargo, el Procurador General de la República es una suerte de ministro de Justicia, por así decirlo. Es el representante del gobierno, ante la justicia, el poder judicial. Es el que representa a la sociedad en la persecución del delito. Es el que representa al Estado en los intereses del Estado. Entonces, si van a nombrar un nuevo procurador, aunque sea por este mecanismo, hay otros puestos vacantes importantes. Por ejemplo, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Paveliza, renunció con efectividad el día 10 de enero. Ahora, como se está trabajando en refundir el Ministerio Administrativo, el Ministerio de Economía y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda, podría ser posible que no se nombre a un nuevo ministro, sino que el ministro, uno de los viceministros encargados, se mantenga ahí hasta que se produzca la fusión. Pero es un puesto vacante en este momento. Efectivo el día 10. Milagros Germán, ministra de Cultura, presentó renuncia efectivo el día 15 de enero. O sea, de joya. Por cierto, un acto emotivo donde hubo lloros, donde hubo aplausos, donde hubo compungidas expresiones, pero también con aire de satisfacción, con rosas en la mano. Salió Milagros Germán este pasado día 14, de martes 14, de las instalaciones del Ministerio de Cultura, pero también presentó renuncia el viceministro de Cultura, el músico, ¿cómo se llama este muchacho? Boni Cepeda. Pero también presentó renuncia a la posición de director de espectáculos públicos, Giovanni Cruz, quien es también viceministro de Cultura. Dijo que no se iba a dar como viceministro de Cultura, sino de la dirección, porque ese cargo se le endonó Milagros Germán. Una cosa extraña, pero bueno. Después de los riflazos contra la decisión
de esta organización prohibiendo canciones, suspendiendo personas de hablar por radio y suspendiendo programas, lo cual es una violación constitucional. Después de estos riflazos, lo menos que podía hacer era renunciar antes que lo llevaran al Tribunal Constitucional, que deben llevarlo al Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional esa medida. Estoy hablando de quiénes son los agraviados o los que sufren la restricción, pero es inconstitucional. Entonces, esto aumenta, eleva el nivel del morbo de nuevos cambios, nuevos nombramientos y que podían ser mayores, y se habla del relanzamiento del gobierno de Luis Abinader a partir del 2025 y de cara al resto de su gestión. Un relanzamiento implica no solamente nombrar funcionarios, quitar unos, poner otros, rotar otros. No, se habla de establecer políticas directas, concretas, nuevas visiones de los problemas nodales para enfrentar en la ejecución de una gestión de gobierno. Eso se llama relanzamiento de gobierno. Si Luis Abinader entiende que hay puntos nodales que debe poner en el tapete de sus prioridades, no dejando de lado lo demás, sino dándole prioridad a estos y fijando metas concretas con esto, sería un relanzamiento posiblemente del gobierno. Temas nodales como el tema de la electricidad, de la energía eléctrica, que Celso Marrancini anda por todos los medios de comunicación dando explicaciones sobre su anuncio de apagones colectivos a un mismo sector, a una misma zona de determinado punto del país, porque hayan una gente que no paguen y represente pérdidas en ese sector, pero uno se pregunta, ¿y qué va a pasar con los que pagan? ¿Por qué tienen que pagar, sufrir los apagones si ellos pagan y por qué otros no paguen? Los que no pagan, lo que deben hacer es cobrarle. Si no le cobran o no pueden cobrarle, es una ineficiencia de la EDE. No, no tienen por qué pagar las culpas, lo que pagan su luz religiosamente porque hay un vecino que no pague. Lo que tiene que hacer la autoridad, en este caso de electricidad, es ir y cobrarle, buscar los mecanismos de cobrarle la luz que le ofrece. Entonces, la incapacidad de cobro no puede ser motivo de que los que pagan sufran las consecuencias de una acción irregular que no están cumpliendo. Pero Celso Marrancini anda explicándolo y dijo que para final de año, estamos en enero, señores, para final de año las cosas van a mejorar. No, dijo bien claro, no es que se van a solucionar, van a mejorar. O sea que tenemos que pensar en que vamos a seguir un año de turbulencias en el sector de la electricidad. Otro tema es el tema del transporte, del caos en el tránsito público, del caos vial. El Intran ha hablado de que a mediados de este año se van a ir produciendo cambios sustanciales. Eso es como alentando la esperanza del que tiene cáncer de que viene una nueva medicina y se va a poner esa nueva medicina y vamos a ver si esa nueva medicina lo ayuda a enfrentar los dolores, el deterioro físico, hasta la muerte. Como una esperanza. Y Milton Morrison, en Intran, anda también en un periplo mediático, indicando, diciendo que sí, que se va a mejorar el tema, que se va a ayudar, que vamos a ver, que si pito, que si flauta. Pero nadie sabe cómo. El fallido intento con el tema de los semáforos inteligentes y el escándalo que se armó hace que la gente tenga dudas razonables sobre un verdadero plan
y una verdadera iniciativa dentro de muchas que se han planteado para ir mejorando el tema del desorden vial que hay en el país, del cual la autoridad es altamente responsable. Hay una cuota de la sociedad, hay una cuota de los conductores, de la gente. Hay una cuota muy alta de la autoridad. Pero veremos. De esperanza vive el hombre, dice el viejo proverbio. Lo que pasa es que uno dice, a veces la esperanza, que es verde, por su color de identificación, se madura y se pone amarilla. Entonces viene lo que se llama la desesperanza. Vamos a ver qué pasa. Aumento desde este miércoles de los precios del peaje. Yo creo que es una solución que tiene un sentido lógico si realmente el dinero del peaje se aplica al mantenimiento y a la construcción de carreteras. Hay que ver si esto es así, porque este dinero va directamente al Fondo General de la Nación. Y después del mismo Fondo General de la Nación en conjunto, se toma dinero para aplicar a proyectos que tienen que ver con reconstrucción o con la construcción de tramos viales. Que el peaje de salida de la capital por 4 puntos, la Avenida de las Américas, antes de llegar al aeropuerto, el kilómetro 25 de la autopista Duarte, ahora lo están prolongando un poco más hasta el 36 para sacar a Pedro Brand de la obligatoriedad de tener que pagar peaje las personas que viven en esa zona. La de la 6 de noviembre que va hacia el sur y la de la avenida 30 de Mayo que también va hacia el sur. Son 2 hacia el sur, uno hacia el norte y uno hacia el este. Los 3 peajes de salida de la capital pagaban 60 pesos. Y solamente se paga en una dirección, en la dirección de salida, no en la dirección de entrada. Los otros peajes que hay, por ejemplo, en la Avenida del Coral, que hay, por ejemplo, en las circunvalaciones, que hay, por ejemplo, en la avenida que va a Samaná. La autovía del Este es la que va a Punta Cana. La que va a Samaná es la otra. Cada uno de esos tiene cobro de peaje de ida y vuelta. El de la salida de la capital solamente de salida de la capital y era el más bajo, 60 pesos. Llevarlo a 100 pesos, yo creo que aumenta una gran cantidad, un 70% más o menos del valor actual, pero tampoco es una cosa del otro mundo. Tampoco es una cosa del otro mundo. Y yo creo que si es destinado realmente el cobro del peaje para ayudar a los fondos necesarios para el mantenimiento y la construcción de nuevas carreteras, es aceptable. En principio, los sindicatos de choferes, encabezados por don Antonio Marte y por don Juan Uvieres, hablaron de que eso iba a provocar inmediatamente un aumento en los precios del pasaje. Se paga un peaje, se le aumenta 40 pesos. ¿Y cuánto pensaban ellos aumentarle por cada pasajero? Iban a aprovechar esa coyuntura para tener nuevas ganancias importantes. Por suerte se dejó eso así, cuando vieron que entonces la gente iba a protestar contra ellos, no contra el aumento de los precios del peaje. Y eso se quedó ahí, y qué bueno que se quedó ahí, y eso ya entra en vigencia, o entró en vigencia este miércoles 15 de enero. Otro tema que está sobre el tapete es el relacionado al tema de las 9.8 toneladas de cocaína. Y lo menciono cada noche en este programa, con la insistencia de que para mí, dentro del marco de todo esto, lo más trascendente e importante es el hecho de que no se haya permitido que entraran
al mercado de consumo justamente 9.500, 600, 700, 800 kilos de cocaína. Es un éxito rotundo. Porque las drogas en las calles lo que produce es muerte, violencia, distorsión de la economía, acciones ilegales, sicariato, corrupción. No deja nada bueno que no sea que grupos de delincuentes del crimen organizado se lucren masivamente con la venta de este veneno. Lo demás es el tema de quiénes son los que estaban detrás de esto. Quiénes componen este cartel que pudo movilizar desde diferentes puntos aparentemente de la geografía nacional 9,5 toneladas de cocaína para tratar de meterlas en un furgón y mandarlas a Europa. Y eso no es una operación de 4 personas. Hay 7 presos. Entre ellos un alcalde, un síndico, un director del distrito municipal y su hijo. Esto movía mucho dinero, más se habla de más de 300, 400 millones de dólares para que estuviera en manos de 4 peones, 2 choferes de patana y 2 personas de quizás 6ª categoría en una estructura criminal de esta naturaleza. Como hubo tanto morbo en torno a que de dónde vino la droga, cómo vino la droga, por qué se incineró de una vez, qué pasó, se generó un morbo por informaciones mal canalizadas a la sociedad. Cada arista nueva de ese tema resalta y crea ojerizas. Le van a meter 18 meses de medida de coerción a estos 7 personas que están ahí implicados. Caso declarado complejo. Se queda ahí. La estructura seguirá funcionando. Le dio tiempo a los grandes organizadores salir del país porque se alertaron de que habían hecho ese operativo. Se está encubriendo a alguien. Se desconoce quiénes son. No han hablado estos que están arrestados. No han logrado que confiesen quiénes son sus jefes o quiénes son la estructura que dirige esta operación. Hay muchas interrogantes, muchas interrogantes. Yo soy de los que cree en la lucha contra las drogas. Creo que ha hecho una gran labor la autoridad en evitar que esa droga entre al mercado, de donde sea, de Europa, de Japón, de Asia, de África, de América Latina, de Estados Unidos, de República Dominicana, de donde sea. Bloquear el envío, el trasiego de 9,5 toneladas de cocaína es importante. Y eso ya de por sí gana la mitad del pleito, como se dice. Ahora, hay una parte todavía por resolver, por definir, por explicar, porque la gente la entienda y la asuma como una realidad. Habrá siempre 2 o 3 que no la asumirán y que tendrán su forma de ver las cosas. Pero yo creo que en sentido general vale una explicación con mejores detalles. Donald Trump el lunes próximo asume la Casa Blanca de nuevo. Muchas expectativas. ¿Qué pasará? Ya veremos. Ya veremos. Mi columna de esta semana, bajo el título Atragantado, hablo precisamente de el anuncio de Pepe Mujica de que no va a luchar más por su salud porque el cáncer lo ha afectado de una forma ya que lo lleva a terminar sus días. Un tema que me llegó al alma y por eso dedico mi columna de esta semana en el Listín Diario que comparto con ustedes a continuación. Los ojos se me humedecieron y la voz se me cortó cuando en el programa Rumbo de la Tarde, junto a Georgie Rodríguez, pretendía leer la declaración en que Pepe Mujica
anunciaba su decisión de renunciar a los tratamientos médicos para combatir el cáncer de esófago con metástasis en el hígado. Informaba su decisión de esperar la muerte. No pude leer siquiera el segundo párrafo de la nota. El nudo en la garganta me lo impidió. De Pepe Mujica, quizás sesgado por sus posiciones ideológicas diametralmente contrarias a las que sostengo, tenía la imagen de esos izquierdistas populistas que, queriendo hacerse los graciosos, proclamaban libertades y un ejercicio democrático en que no creen y menos practican. Ocurre por los gobernantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela, por ejemplo. El ejercicio de gobierno entre 2010-2015 y luego su vida fuera del poder en un continente donde muchos de los que llegan a un alto cargo, público o privado, y más a presidente, se creen todopoderosos. Me hicieron variar mis ideas sobre este personaje, campechano, ciudadano, cercano, humano, sin pretensiones de riquezas. Un artículo publicado por María Cristina Rodríguez el 10 de enero en Listín Diario me reafirmó esas percepciones sobre Mujica, simplemente el ciudadano de Uruguay. Mujica ha tirado la toalla y se ha retirado, cual ermitaño a esperar la muerte. Una decisión valiente pero egoísta, que me recuerda la tomada de manera diferente, pero con un mismo objetivo, por el amigo escritor Carlos Alberto Montaner. Cuando transité un serio episodio de salud en la primavera del 2023, logré salir airoso. Estoy convencido, amén de la pericia médica, sostenido en la fe de Dios, la bendición de tener la compañía de mi familia y amigos, muchas oraciones y buenos deseos de gente que me quiere, lo que me dieron la fortaleza necesaria para seguir adelante. Ojalá a Pepe Mujica le acompañen esas bendiciones. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. República Dominicana, según los informes del Banco Central, los informes económicos que han salido ya a mediados de enero sobre lo que fue el 2024, son favorables, son buenos, son halagüeños de cómo podría ser el 2025 y el futuro inmediato. Tenemos crecimiento en la mayoría de los puntos principales y creo que ha sido un comportamiento aceptable. A lo largo del año hemos hablado semana por semana de cómo va ese movimiento. Sin embargo, hacer una evaluación completa es interesante. Uno de los puntos nodales es lo que son las remesas. Es de uno de los últimos informes salidos del Banco Central ya de cómo fue ese comportamiento. Comportamiento de las remesas que durante la pandemia, por ejemplo, creció y demostró que era un punto importante y trascendente para la economía dominicana. Comenzando el año en nuestra primera conversación sobre estos temas, Carlos Cuello.
Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. ¿Cómo está usted? Bien, feliz año. No lo veía del año pasado. Así es. Oye, desde el año pasado yo no lo veía usted, don Vamos a Carlos. esperar que este año nos traiga muchas cosas buenas. Así debe ser. Pero vamos a seguir hablando de economía. De economía. Buena o mala, nosotros tenemos que traer... Hay que hablar de economía. Analizar los hechos. Sí, señor. Tal como son. Como son. Además, en economía, ustedes dicen que 2 y 2 dan 4 definitivamente. Bueno, podría ser que 2 más 2, digamos, producto de una buena gestión, agregue algo más que 4. Ah, mira, para que tú veas. Sí. Bueno, de todo modo, el Banco Central emitió su informe sobre lo que es el comportamiento de las remesas formales, vamos a decir, pues son las que se registran, Sí. ¿no? A través de los diferentes intermediarios. Y como era de esperarse, el mes de diciembre siempre es el mes donde fluyen más remesas. Sí, por aquello de los regalos que le mandan a los familiares, para resolver los problemas de fin de año. Y de todo modo también entra más porque hay muchas que llegan directas y esa es muy sí, difícil sí, registrarla. claro, claro. Pero estamos hablando de que el mes de diciembre, creo que por primera vez en los últimos 3 años por lo menos que tengo la estadística aquí a mano, y dudo que con anterioridad se hubiese producido, rompió récord de más de $1,000 millones en el mes de diciembre específicamente, ¿no? Estamos hablando de que en el año pasado, por ejemplo, fueron 945. Diciembre es el mes de mayor recepción de remesa. Definitivamente. Fueron unos 58 millones más que el año pasado, con un crecimiento de 6.2%. Pero en total, su conjunto, las remesas aportaron $10,756 millones a la economía dominicana. Importante. Un crecimiento de un 5.9, casi un 6% con respecto al año pasado, que ya ha venido año tras año rompiendo récord, esa fuente de entrada de divisas a la economía. En este caso, la remesa, conjuntamente con el turismo, que es otro de los grandes generadores de divisas de la economía, claro, los dos tienen su peculiaridad. La remesa porque son transferencias directas. Y además, como ya hemos dicho en otras ocasiones, están bien distribuidas, bien atomizadas. Sí. Llegan a un alto número de hogares dominicanos, a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y son para solucionar temas inmediatos. Sí, prácticamente. El promedio anda entre el día a día. $250, $300. O sea que, exacto. Sí. O sea, tiene esa peculiaridad la remesa, ¿no? El turismo tiene su peculiaridad también. Aquí se está estimando que el turismo estaría generando casi lo mismo que la remesa, $10,600 millones. Pero en el caso del turismo, como ya hemos analizado en otras ocasiones, tiene la peculiaridad de que tiene un alto efecto de impacto sobre otras actividades vinculadas. El turismo te mueve la producción agropecuaria, porque hay que darle respuesta alimentaria a los turistas, te mueve lo que son los servicios, transporte, logística, o sea, el turismo tiene esa característica, son diferentes fuentes de generación de divisas, pero en el caso de la generación de divisas hay que tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Primero, ¿a quiénes van? Segundo, el impacto que tiene, el efecto de arrastre sobre otras actividades, que se estima que en el turismo podría tener un efecto en torno al 20% de lo que es la generación del Producto Interno Bruto de la economía. Valga decir, si el turismo se desinfla, claro, va a sufrir la agricultura, claro, va a sufrir el transporte, claro, va a sufrir la comunicación. Claro. Hay una sinergia entre todos esos sectores. Exactamente. Sí. En el caso de la inversión extranjera directa, tal como se tenía previsto, son $4,500 millones. Esto tiene también otra importancia estratégica y es que la inversión extranjera directa compensa lo que es el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago. El déficit de la cuenta corriente es fruto de, el déficit comercial, que nosotros en el caso nuestro es alto porque las importaciones más que duplican lo que son las exportaciones, entonces eso te da un déficit comercial. Pero afortunadamente en el turismo, en la remesa, en la inversión extranjera, tenemos 3 puntales en lo que es la generación de divisas de la economía dominicana.
La zona franca se estima que estarían generando exportaciones por 8.500 millones de dólares, alrededor del 65% de las exportaciones. Solamente la zona franca. Total, la zona Sí. franca, ¿no? Y las ¿El total sería en exportaciones. cuánto? ¿Cuánto sería el total de las exportaciones? Unos 13.900 millones de dólares. Y 5.400 que son las exportaciones de productos nacionales, minerales y demás, ¿no? Todo esto conformaría un panorama de generación de divisa de unos 43.600 millones. Ahí hay capitales de deuda y financieros, ¿no? Agregados, que es lo que en gran medida ha permitido una relativa estabilidad del tipo de cambio. Cambiario. O sea, la entrada de divisa de 43.600 millones, el mercado de divisa es relativamente de libre cambio, ¿no? Sí. Y aunque ha habido, claro, ha habido desplazamiento, por ejemplo, el tipo de cambio se depreció la moneda dominicana en un 5% para este año. Estaba previsto. Más o menos sí, lo que Sí, lo que estaba sí. previsto, ¿no? Se dejó sentir más ya al final del año y probablemente ahora en este trimestre también. Sí, que se pagan de reposición de inventario. Sí. Pero eso ya se tiene estadística, eso todos los años pasa lo mismo, ¿no? Por eso se ve que en enero generalmente hay un poquito de desplazamiento hacia arriba en la tasa de cambio. Sí, tradicionalmente. Entre final del año y el principio de enero ya sobrepasó los 60, está al 61.5. Se han hecho operaciones hasta el 62, sí. Pero 61 y pico se ha mantenido ahí. Sí, pero se estima que este año también podría estar depreciándose en torno a un 5%, o sea que eso... O sea, en el 2025, sí. Sí, eso significa que vamos a tener que hacer un ajuste como de unos 300 puntos, ¿no? 63 y pico, 64, por ahí. Probablemente sea el cierre al final del año. La media, como el 5%, o sea que no necesariamente quiere decir que va a ser 64 mañana. No. Aunque podría ser, ya lo hemos visto otra vez, y que después entonces el propio mercado busque su nivel, ¿no? Sí. Eso ha ocurrido. Sí. No es una cosa... Y es normal en cualquier mercado, ¿no? Ha sido muy estable. Sí, el Banco Central acumuló reserva al cierre del año por 13.387.6 millones. Es un 10.8% del Producto Interno Bruto, inferior a la del año pasado, más de 2.000 millones de dólares, ¿no? Sí, eso te iba a decir, se redujo un poco en relación. Se redujo, llegamos a tener acumulación de reserva de 15.000 millones de dólares, ¿no? En años anteriores. Esto tiene una explicación. Fíjate que el Banco Central logró incluso reducir lo que fueron su colocación de deuda. Ok. Y la base monetaria, pese a que se liberalizaron recursos y se bajó la tasa de política monetaria, no se incrementó. Y esa es la razón por la que la tasa de interés no se redujeron en la medida en que se esperaba, ¿no? Terminaron entre un 10 y 15%, 10% a la pasiva y 15% a la activa. Y obviamente que eso no incentiva, no estimula lo que son los niveles de demanda de la economía. Tanto la inversión como el consumo requieren de tasa de interés baja o más moderada, ¿no? Y se pensó que con la reducción que hizo el Banco Central de 275 puntos, ¿no? Lo que es la tasa de política monetaria, que finalmente cerró en 5.75. Correcto. Llegamos a tenerla en 8. 8 y algo, 8.5. Sí. Entonces, pese a todo esto, ¿no? Las tasas de interés no se redujeron. En la misma proporción. No. De todo modo, esta colocación de reserva por parte del Banco Central sí logró como objetivo frenar el tipo de cambio. O sea, estabilizar, digamos, el tipo de cambio. Y evitar saltos bruscos. Suponte el otro escenario. Sí. Entonces, el Banco Central, que se le criticó en el pasado que la acumulación de reservas estaba implicando incremento de deuda, o sea, tú estás acumulando reservas, pero estás debiendo más. Entonces, en este año utilizó como instrumento de incidencia en la liquidez, utilizó sus reservas. Para mantener cierto equilibrio. Claro. Por eso redujo la deuda, la colocación de deuda. Hacienda también le cumplió
O sea, le entregó parte de los recursos que estaban previstos para la capitalización. Y eso también llevó al Banco Central a tener que emitir menos títulos de deuda para recoger la propia liquidez que agrega al mercado, claro, como consecuencia de lo que de una deuda heredada, lo sabemos, ¿no? pero deuda al fin. Claro, claro. Entonces ese es el panorama y digamos, esto nos permite resaltar lo que son las fuentes de generación de divisas de la economía dominicana. Muy vulnerable, por cierto, porque tanto las remesas como el turismo, la misma zona franca, son que te están generando ahí más del 50% de las divisas, ¿no? Remesa, turismo, zona franca, inversión extranjera. Sí. Ahí tú tienes más del 60% de las divisas, ¿no? Todas son actividades que no es que sean altamente sensibles, pero que requieren condiciones económica, de estabilidad, no solamente económica, sino también social y política, ¿no? Claro. Podríamos decir que son... Es un trípode. Podríamos decir que son muy vulnerables. Sí. O sea, sensibles, más bien, a cualquier cambio en otras variables, no solamente económicas, sino también de índole social y política. Claro que sí. Una de las cosas que tuvimos, se mantuvo dentro de los niveles esperados fue la inflación. Así es. Fue controlada la inflación. Así es. Que fue uno de los dolores de cabeza del 2023, 2022, 2023, cuando se disparó la inflación a nivel mundial incluso. Sí, yo creo que lo que como analizábamos anteriormente de la colocación de reserva y la relativa estabilidad del tipo de cambio ha tenido incidencia en el logro del objetivo metainflación. Sí. Porque un tipo de cambio al alza no le garantiza a nadie Así es. que va a controlar los precios de la economía. No. Sobre todo una economía como la nuestra, que es altamente dependiente, muy abierta, digamos, ¿no? Depende mucho, los niveles de demanda de esta economía dependen mucho de grandes volúmenes de importación. Por eso prácticamente nuestras exportaciones prácticamente duplican las exportaciones. Y que en cierto modo se ha no dolarizado, pues se tiene mucho más la referencia del dólar para las operaciones comerciales y operaciones económicas. Sí, hay actividades que están dolarizadas. Sí, totalmente. Pero también los hábitos de consumo del dominicano, que no tiene límite para demandar bienes importados de cualquier naturaleza, ¿no? Vehículos, electrodomésticos. Sí. Los supermercados están llenos de marcas internacionales, extranjeras, productos de lujo, ¿no? Entonces, eso, lógicamente, demanda de alta generación de divisas, ¿no? Entonces, la inflación cerró el año en 3.35%. 3.3. Era más o menos el objetivo en 4%, la media, ¿no? El objetivo en 4%, con un rango de variación de un 1%, que puede ser 3%, puede ser 5%. Y cerró en 3.35%. O sea, dentro de ese rango. La inflación, el mes más alto de inflación fue el de diciembre, que fue 0.70. Recuérdate que andábamos en 0.33. El mes de noviembre exacto fue 2.63. Sí. La interanual. Sí. Sin embargo, cerró en 3.35. O sea que el de diciembre fue un poco más marcado, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Quizás por los niveles de demanda que se registran en diciembre, la cantidad de circulantes disponibles en el mes de diciembre. Y la gente dispuesta a pagar lo que fuera. Provoca. Claro, además la presión cambiaria que también ya en diciembre comenzó a sentirse. Se sintió un poquito, sí. Y tú sabes que los precios se ajustan en función de las expectativas. Sí, el famoso costo de reposición. Claro, claro. Entonces, de todos modos, haber cerrado con un 3.35% de inflación nos sitúa entre uno de los países de más baja inflación. En un momento que llegamos a 7 y pico, casi a 8. Claro. Hace poco tiempo. No, tuvimos inflación del 8.5 en el 2021. 8.5. Y de 7.83 en el 2022. Claro. El año pasado fue 3.57, ¿no? Sí. Pero... El 23. ¿A qué costo? Sí.
Se mantuvo la economía muy restringida. Muy restringida, ¿no? Como era de esperarse, este año se liberalizó la economía. Fue en el segundo semestre cuando se vino ya liberalizando, ¿no? Y al final se logró un buen crecimiento, que ya lo comentábamos antes, fue de un 5 puntos, según la CEPAL, un 5.2%, como quiera. Ya en noviembre el IMA era un 5.1%, pero por encima de un 5%, entre una de las economías de mayor crecimiento en la región, ¿no? Y además de eso se logró un nivel de inflación dentro del objetivo meta inflación. O sea que se lograron esos objetivos que estaban planificados. Yo creo que eso es importante. Fíjate dónde nosotros podemos destacar la importancia de esto. Una tasa de inflación de 3.35 permite a los ahorristas obtener una tasa de interés, una tasa de rendimiento positiva, tasa de interés real positiva, porque la tasa de interés pasiva se mantuvo en torno a un 10%, ¿no? Con una tasa de inflación de 3.35 quiere decir que es favorable, ¿no? Sí. Totalmente. Y también el salario. El salario recibió un incremento de un 15% y después, creo que al inicio del año pasado, otro complemento, ¿no? Y en ambos casos, si tú sumas el incremento salarial de un 15, creo que era un 18 promedio en las dos etapas, ¿no? Con una inflación de 3.3, eso es lo que permite que el salario real, que es el poder adquisitivo del salario nominal, se incremente. O sea, no se deteriore, por lo menos. Claro. O sea que, ni se estanca ni se reduce. Claro. La inflación nuestra está entre las más bajas de las economías latinoamericanas, exceptuando Panamá, El Salvador y Ecuador, que son economías dolarizadas y que obviamente lo que dispara, digamos, el fenómeno que tiene más incidencia en la inflación en nuestro país la tasa de cambio, el cambio. El dinero, la circulación, ¿no? Circulante, ¿no? Sí. Cuando tú tienes una moneda como el dólar, que fue lo que prometió Milei en Argentina para frenar la inflación, tú no puedes ya utilizar la maquinita, ¿no? No. Entonces, esos tres países, no es casual, El Salvador, Ecuador y Panamá son países dolarizados. Obviamente que esos países tienen inflación por debajo de nosotros. Ninguno de ellos llega al 2% de inflación, que más o menos el estimado de la de Estados Unidos, ¿no? Que está en un 2.7, pero obviamente hay costos locales que son inferiores, ¿no? Sí. Y la República Dominicana con ese 3.35 está solamente superada en este caso por Costa Rica y Perú, pero está entre los países de menor inflación en la región. El sistema financiero se fortaleció en este año que concluyó, siguió en crecimiento. Yo creo que eso es un buen indicador también de la estabilidad macroeconómica y de la confianza que se necesita para que la economía funcione como adecuadamente, ¿no? Y es que el sistema financiero dominicano, que ya acumula 3.87 billones de pesos, ¿no? Tuvo un crecimiento de sus activos de 10.6% al cierre de 2024, cifras preliminares de la Superintendencia de Banco, ¿no? Los depósitos de público crecieron 11.4%. La cartera de préstamos creció un 12.2%, por debajo del que fue el crecimiento del año pasado, que fue cerca de un 19%, ¿no? Y aquí podrían estar incidiendo lo que hablábamos ahorita de la tasa de interés. Claro. De los préstamos, ¿no? Claro. Claro, la tasa de interés incide por el costo del dinero, pero también las expectativas de utilidad que tiene la gente, ¿no? Cuando las tasas de interés son muy altas. Sí. Tú tienes que saber que todo va, lo que hagas con ese dinero va a subir también. Y te puedes sacar del mercado. Que tiene que buscar una rentabilidad a ese dinero que por lo menos supere lo que es la tasa de interés o el costo de oportunidad del dinero que tú estás invirtiendo. Si no, no tiene sentido. Claro, esa es la lógica de la inversión, ¿no? Entonces, en el caso del consumo, el costo financiero que mueve también las decisiones. Incide el costo financiero, pero también inciden las expectativas. Si la gente tiene expectativas de que su situación va a seguir mejorando, el costo financiero juega un papel importante, pero no determinante. Ahora, si las expectativas no son las mejores... No, y viene ese sentido, la gente se protege. Ya el costo financiero ahí no necesariamente... Puede ser baja la tasa de interés, pero dice, no, espérate, yo no sé si voy a conservar mi trabajo, yo no sé si... Lógico. Lo que pasó con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Sí.
Entonces, ese incremento de la cartera de préstamo, 59% fueron las empresas y 41% fueron los hogares, para vivienda, consumo, etcétera, ¿no? La rentabilidad del sistema financiero para este año es de un 22.6. Es menor que la del año pasado, que fue un 25.5. De todos modos, son niveles de rentabilidad bastante elevados, Sí. ¿no? Para un sector Sí, claro. que es parte de lo que es la actividad productiva, digamos, lo que es la generación del producto de la economía, pero que obtiene su rentabilidad del desempeño de los demás, porque es un sector de intermediación. Sí, claro. Y debe haber una relativa, una Equilibrio. tasa media, Sí. tú ves, un equilibrio Sí. entre lo que son las rentabilidades de los diferentes sectores de la economía, ¿no? En este caso, el sector financiero, el sector servicios, que representa más del 60%, fue uno de los que mejor desempeño tuvo en la generación del producto. Sí. Y dentro del sector servicios, el sector financiero. Ya va a ver este año con los aumentos de salario que ya están prometidos para los médicos, comenzando en enero y en julio, que es un aumento bastante importante. Sí. Bueno, sí, cuando haya aumento de salario se espera que haya mayor dinamización de la economía, sí. porque y del comercio y de la sin lugar a economía. duda va a incentivar la demanda, ¿no? La tasa de morosidad se ubica en 1.6, Pero es muy buena. está en 1.175% la cobertura, pero cuando hay escenarios como estos donde los bancos, por ejemplo, retiraron dinero del Banco Central para colocarlo, ¿no? Se corre riesgo de que se incrementen la tasa de morosidad, ¿no? Pero de todos modos tiene una cobertura de 175%, ¿no? Hubo unas reducciones, como ya decíamos, de la tasa de política monetaria, hubo inyección de liquidez por parte del Banco Central. En 2 ocasiones. Sí, pero obviamente el impacto de estas facilidades y de estos cambios de política, hay que destacar que tuvo su mayor incidencia en lo que fue ya la segunda parte del año y la liberalización de recursos casi en su mayoría en el último trimestre. Sí. Probablemente se vendrán reflejando mejor en este primer semestre, en el primer semestre de este año, ¿no? Para el cual se proyecta un crecimiento de un 4.7, aunque es inferior ligeramente al de este año, pero estaríamos encabezando el crecimiento en la región latinoamericana y caribeña, exceptuando, por supuesto, el caso de Guyana, ¿no? Y por 4.7 no es más que duplicando el crecimiento. Y es muy similar, para este 5.1 o 5.2 no es que anda muy lejos. Claro. Son proyecciones. No, si logra mantenerse. Esperemos que tanto la geopolítica como los cambios que ya se anticipan, ¿no? Se supone que habrá cambio de lo que son los lineamientos de la economía con la que nosotros tenemos la mayor vinculación, que es con Estados Unidos. Claro. Entonces, todo esto son proyecciones sujetas a variables de riesgo. Eso es así. Pero hay que estar esperanzado y echar el pleito. Comenzar un buen año siempre agrega optimismo. Sí. Y expectativas, sobre todo, porque es el inicio. Todavía tú no sabes cómo va a fluir. Siempre he dicho, cuando tú cierras bien, espera que se abra mejor. Eso es así. Aunque no suceda. Gracias, don Carlos Cuello. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre la situación de la economía nacional, la economía internacional y sus influencias en el desarrollo y la vida cotidiana en República Dominicana. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González.